el cielo te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza, que tu pueblo te declare tu poder, bendito sea el Señor. Hola, hola, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Les habla la pastora María Eugenia Porras, pastora anciana de la iglesia Génesis de Guasarca, San Carlos. Les deseo un feliz año nuevo, que hayan cielos abiertos para ustedes y sus familias, y esto lo pido en el nombre de Jesucristo. Hoy quiero abordar con ustedes un tema que se llama Asuntos sobre Autoridad, y leo para ustedes Romanos 13, versos 1 y 2. Dice así la palabra: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Según ese texto, ¿quién es el que establece las autoridades? Dios, ¿verdad? Y Él es nuestra primera autoridad. Y quiero decirles que hay autoridad delegada, autoridad directa de Dios, que es la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la autoridad de su palabra. Pero también Dios ha delegado autoridad. Y el rechazo a la autoridad delegada es una ofensa a Dios. ¿Qué es autoridad delegada? Es, por ejemplo, la autoridad que tienen los padres sobre los hijos. Así que si papá y mamá son autoridad delegada de Dios, nosotros le debemos respeto a nuestro pastor, a nuestro jefe, a nuestros maestros. Ninguno, hermanos, que es rebelde a las autoridades delegadas de Dios se somete a la autoridad directa de Dios, que es la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la autoridad de su palabra. Ahora, ¿qué es autoridad? Es un poder legítimo. Una persona que tiene autoridad es una persona que está revestida de poder y mando. Si los seres humanos queremos servir a Dios, la sujeción y el respeto a la autoridad es una necesidad absoluta. Una persona no puede crecer espiritualmente y emocionalmente si no se sujeta a la autoridad que Dios ha puesto sobre él. Solamente puede ser autoridad los que se someten a la autoridad. Y explico el concepto. ¿Por qué? Porque una persona que es irrespetuosa, que no quiere respetar autoridad, cuando tiene autoridad, lo que va a hacer es abusar de esa autoridad. Por eso es indispensable que nos sometamos a las autoridades antes de ejercer autoridad. La autoridad delegada es algo tan serio que si uno la ofende, se enemista con Dios. Y quiero decirles que al que le disgusta el delegado de Dios, le disgusta también Dios. Después de que usted es salvo, de que usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, una de las cosas que debe tener como una revelación, como una rema a su vida, es el concepto de autoridad. Pero esta revelación debe ser una revelación en lo íntimo, a lo interno de tu vida. La luz debe ser en el corazón y no en la mente. Si tú quieres ser grande en el reino de los cielos, debemos aprender 3 cosas. Número 1, a obedecer, porque Dios quiere entregar autoridad a gente obediente. Si no obedeces, jamás vas a disfrutar de las promesas y de la bendición. Número 2, hay que servir. Y cuando usted sirva, hágalo con amor. Jesús dijo, ¿quieres ser grande en el reino de los cielos? Hay que ser un servidor. Y número 3, debemos mantener siempre una actitud humilde. Estas 3 cosas, obediencia, servicio y una actitud humilde, traerán el crecimiento espiritual a tu vida. Si nosotros no aprendemos a reconocer las autoridades, nos vamos a meter en muchos problemas. En 1 Samuel 15:11 dice la palabra de Dios así: Saúl había sido ungido rey, pero no obedeció a las palabras de Dios. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo:
me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Así que Saúl fue el primer rey de Israel y Samuel era el profeta. Y dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. De ahí podemos concluir que nos ponemos en contra de Dios cuando no obedecemos la palabra de Dios. ¿Sabías que hay mucha gente que sabe la Biblia de memoria, que te la repite y se la sabe de tapa a tapa, pero que es desobediente? Y yo me pregunto, ¿por qué son desobedientes? Porque no aprendieron a obedecer desde la niñez. Cuando la persona crece así, en desobediencia desde que es un niño, se hace sorda a la voz de Dios. Para responder a la autoridad puesta por Dios sobre nuestras vidas, debemos de tener 4 actitudes o conductas básicas, correctas y esenciales. Y la primera de estas conductas es tener un espíritu apacible con nuestras autoridades. Número 2, tener un espíritu de respeto a la autoridad. Número 3, tener un espíritu de agradecimiento. Y número 4, tener un espíritu de siervo. Vamos con el primero, espíritu apacible. ¿Qué significa apacible? Apacible significa tener un espíritu agradable, un carácter manso, tranquilo, sosegado. En Proverbios la palabra de Dios nos dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Por no tener un espíritu apacible, vamos a correr el riesgo de responder en forma incorrecta a la autoridad, porque no tenemos un espíritu sosegado y tranquilo. Llámese la autoridad, su mamá, su papá, el esposo, el jefe, no sé cuál es su autoridad encima de usted. Moisés era un hombre muy manso, dice la Biblia, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Y en el Antiguo Testamento, los israelitas se rebelaron contra la voluntad de Dios e hicieron un becerro de oro y lo empezaron a adorar mientras Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas. Moisés baja con las tablas de la ley y se encontró con esa gente en rebelión contra Dios, adorando un ídolo, un becerro. Moisés era un hombre apacible y se pone a favor del pueblo y le pide a Dios que ese pueblo no fuese destruido. Cuando María y Aarón, hermanos de Moisés, se rebelaron en contra de la autoridad de Dios, se rebelan contra Moisés, Moisés vino y oró a favor de su hermana, quien había quedado leprosa, por hablar en contra de la autoridad. Podemos ver que el fracaso se vuelve limpieza y pureza por un hombre con un espíritu apacible. Tener un espíritu apacible, sosegado, tranquilo, nos va a ayudar también en contra de la ansiedad. En este tiempo la gente vive con una ansiedad, con un estrés terrible por las finanzas, por la salud, por tener cosas. Pero la palabra de Dios nos dice en Filipenses 4:6, hace más de 2000 años nos dice, por nada estéis afanosos. Otra versión dice, por nada estéis preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Entonces, a veces estamos muy ansiosos, muy preocupados, pero esa preocupación no va a cambiar tus circunstancias. Cuando estés preocupado, el consejo eterno de la palabra de Dios es que vayas a poner tu petición delante de Dios en oración, con ruego, que es algo más específico, y luego da gracias, porque la palabra de Dios dice que hay que dar gracias en todo, a Dios por todo y en todo, porque esa es su voluntad. Dios desea que manifestemos un espíritu apacible, agradable, tranquilo y sosegado, porque nos va a ayudar a salir vencedores. Cuando no hay ese espíritu apacible, la persona que está bajo autoridad va a querer tomar las riendas de aquel que está puesto arriba de él. El espíritu apacible es la clave de la unidad. Si no lo hay en nosotros, fácilmente nos vamos a irritar, nos vamos a enojar y va a haber desunión, un resquebrajamiento familiar y grupal.
Si no tienes un espíritu apacible, difícilmente vas a respetar a las autoridades puestas arriba de ti por Dios. Vamos con el siguiente conducta para responder correctamente a las autoridades. El espíritu de respeto es una actitud, una conducta que debe haber siempre dentro de nuestro corazón y de nuestras vidas. En este tiempo, desgraciadamente, prevalece la falta de respeto con respecto a las autoridades superiores, llámese padres, llámese esposos, llámese maestros, patrones, pastores. Dios quiere que reconozcamos que Él actúa por medio de las autoridades que Él ha puesto, y si no lo hacemos, nunca vamos a ver a Dios actuando. Dios desea que haya en nosotros un espíritu de respeto, que los hijos puedan respetar a los padres, que los esposos se respeten entre sí, que nosotros respetemos a nuestros pastores, a nuestras autoridades espirituales. Dios desea que podamos tener un respeto profundo hacia las autoridades puestas por Él. Debemos tener respeto a Dios. Si no es así, no lo vamos a tener por nada ni por nadie. Tercera actitud para responder correctamente a las autoridades puestas por Dios sobre nosotros: espíritu de agradecimiento. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento dice: y sed agradecidos. ¿Qué es agradecer? Es dar gracias, es corresponder a un beneficio, es gratitud. Es increíble ver cómo hay gente que no tiene gratitud y responde ante la autoridad de una manera agresiva, y si le puede quitar, lo hace. No hay agradecimiento hacia las autoridades que son puestas por Dios. Si este espíritu está en nuestros corazones, un espíritu de gratitud, vamos a tener en alta estima a las autoridades puestas por Dios sobre nosotros. En Gálatas 6:10 dice, 6:6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. En Gálatas 6:10 dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. El espíritu de agradecimiento es una cosa muy, muy importante. Es más atractivo que la belleza física. La Escritura dice que debemos entrar a su presencia con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Si somos agradecidos con Dios, vamos a ser agradecidos con los demás. Y por último, debemos tener un espíritu de siervo. La palabra de Dios dice en Filipenses 2, verso del 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si quieres ser grande, el método de Dios es ser siervo. Pero no nos gusta servir, pero nos gusta tener posiciones. Jesús dijo, si alguien quiere ser grande entre vosotros, tiene que ser vuestro servidor. Cuando tenemos ese espíritu de siervo, realmente nos vamos a gozar en ayudar a otros a triunfar, vamos a enseñarle a esas personas a prosperar y nos vamos a doler con ellos cuando fracasan o están en problemas. El método bíblico para ser grande es servir a los demás. Si estas 4 actitudes las mostramos delante de la autoridad, es posible la unidad. No habrá espíritu de contienda cuando uno y otros aprendamos a servirnos y a servirnos con amor. Tenemos que aprender estas 4 actitudes tan sencillas y que nos hacen falta para responder con una disposición correcta ante las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Así que, hermanos, este es el temita que les traía hoy, un tema pequeño pero que es importantísimo en nuestros hogares donde trabajemos el respeto a la autoridad. Vamos a orar.
Padre, en el nombre de Jesucristo y en la comunión del Espíritu Santo, yo vengo delante de tu trono, delante de tu presencia a través de Jesucristo, presentando a estos hermanos y hermanas que están escuchando este audio, y te pido, Dios, que los bendigas. Te pido, Dios, que tú te reveles a sus vidas. Te pido, Señor, que estas 4 actitudes que tú quieres que estén en nuestros corazones para, Señor, que tú nos delegues autoridad y poder para servirte. Señor, tú quieres que estén en cada uno de nosotros. Ese espíritu apacible, ese espíritu de respeto, ese espíritu de gratitud y ese espíritu de siervo en cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a poner por obra tu palabra. Ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Y Padre, también quiero bendecir a tu pueblo y pedirte que en este año 2022 hayan cielos abiertos para tu pueblo. Que, Señor, tengamos siempre un espíritu obediente, porque yo sé que tú tienes bendición y cielos abiertos para las personas que son obedientes a tu palabra. Gracias, Señor, por este año que empieza. Desato el poder de la sangre de Cristo sobre cada uno de ustedes y sus familias, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Y muchísimas gracias por escuchar estos audios. Que Dios les bendiga.